Que sí, vamos a pegarle un repaso al tema de corriente alterna. De hecho, es una presentación aparte porque pues, la corriente alterna es matemáticamente sí es un poco más compleja que la corriente directa, ¿sí? La corriente directa prácticamente es una línea horizontal, lo vamos a ver ahorita, pero la forma en cómo se comporta la corriente alterna es una onda, es una función trigonométrica llamada seno. Sigue una onda senoidal. Y pues no la podemos desconocer porque de esa manera es que se transmite la información, eh, las comunicaciones, la electricidad que nos alumbra en este momento. O sea, imposible obviar toda esta temática o toda esta matemática que hace de la carrera de electricidad pues un misterio y no fácil de resolver. ¿Listo? Y no cualquiera la estudia. Entonces, vamos a entrar en tema, corriente alterna, sí. También se aplica la ley de Ohm en caso de que sea una resistencia, por ejemplo, una plancha que la conectamos al toma, pues se va a comportar y se va a calcular con la ley de Ohm. ¿Listo? Recordemos que la ley de Ohm es la relación, ¿sí?, entre la tensión, entre la corriente y la resistencia. O el producto, la relación no, el producto. Bien. Entonces, en caso de que el circuito sea una resistencia, una plancha, una estufa eléctrica, eh, que toda esa energía se convierta en calor, sí, prácticamente equipos que convierten toda la energía que absorben de la red en calor. Disculpe, ¿están escuchando bien o Sí, ingeniero. sí? ¿Hay algún ruido detrás? Sí, señor. No, señor. Ah, bueno, listo. Bien. Entonces, retomaba. En caso de ser una resistencia, se puede aplicar la ley de Ohm directamente como la hemos aprendido a aplicar en corriente directa. Entonces, aquí le estamos echando un repaso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la corriente alterna? Pues, hombre, prácticamente se puede transmitir a grandes distancias. A comparación de la corriente directa, hacer transmisión con las redes de distribución suele ser muy costoso. ¿Listo? Ahora se está haciendo con unas nuevas tecnologías, pero la que manda la parada es la corriente alterna, porque la, las pérdidas al transmitir y distribuir la tensión son muy bajas comparadas con la corriente directa. ¿Listo? ¿Listo? En cuanto al consumo de energía eléctrica, los motores de corriente alterna son más sencillos que los motores de corriente continua. ¿Listo? Y la conversión de corriente alterna a corriente continua es sencilla y económica gracias a los rectificadores o puentes diodos. Miramos también cómo se produce una corriente alterna, que realmente es muy fácil, es un fenómeno físico de darle vueltas, de darle giro a una espira de cobre, un alambre de cobre, ¿listo? En medio de un campo magnético. ¿En medio de qué? Pues de imanes. ¿Quiénes tienen campo magnético? Los imanes. ¿Listo? Regálenme en un segundo. Denme en un segundo.
Bien, regresé. Me disculpa. Entonces, ¿de dónde sale la onda? Del giro que hace esta espira. ¿Listo? Aquí están las distintas posiciones de la espira. Miren que simplemente es un giro en 360 grados. Empieza en A y retorna en A. ¿Listo? Cuando hacemos un giro en 360 grados, volvemos al mismo punto, ¿no? Bien. Así, de esa manera, es que se produce una tensión o una corriente en forma de onda. Bien. Habíamos dicho que la corriente directa es una línea, es una raya y pues, por lo tanto, las fórmulas son muy sencillas. Bien. Entonces, ¿qué componentes tiene esa onda? Uno tiene que ya descomponer la onda y hallarle unos valores. ¿Listo? Esos valores sirven de referencia para hacer los cálculos y tenerlos en cuenta para la caracterización del sistema, para escoger los equipos, para calibrar las protecciones. O sea, esto no es simplemente información que se va a quedar en el aire, sino que en algún momento, si bien ustedes no necesitan saber la profundidad, sí por lo menos conocer el concepto y entender. ¿Cómo se compone la onda? Se compone de un valor instantáneo, es decir, el valor que yo escoja en determinado tiempo. En el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la tensión, o podríamos tener la corriente porque la corriente hace la misma onda. Tenemos un valor máximo de tensión, que sería aquí ya en el pico, un valor máximo positivo y un valor máximo negativo, ¿sí? Porque cuando hacemos un plano cartesiano, ¿sí? Tenemos que aquí, al norte es negativo y al sur es negativo y al norte es positivo, ¿listo? Que aquí este es el punto cero y esto es un plano cartesiano para definir dos dimensiones, ¿listo? Tenemos una tensión eficaz que de hecho aquí en el dibujo se marca. La tensión eficaz es la misma tensión que vamos a encontrar en las placas de características de cualquier equipo. Puede ser una lavadora, un motor, una bomba, ¿sí? Y es el valor RMS, ¿sí? Los voltios le dice que funciona a 120 voltios RMS. ¿Bien? No es el valor máximo, no es el valor máximo el que medimos nosotros con un multímetro o el que nos eh, para hacer los cálculos. Utilizamos para hacer los cálculos este valor. Es un poquito más bajo, ahorita lo vamos a ver en la fórmula, es sencillo, pero lo mismo hay para la tensión, para la corriente y para el valor medio del ciclo completo, que a la final, pues si usted da la vuelta, si suma positivos y negativos, voy a borrar. Si yo sumo positivos con negativos, es decir, cada uno de los puntos en el tiempo de esta onda negativa y cada uno de los puntos en el tiempo de esta onda positiva, pues me va a dar cero, ¿sí? Exactamente cero. Y por eso acá lo resume como el valor medio del ciclo completo. Entonces solamente existen tres fórmulas. A la final la otra pues da cero, pues no necesito la fórmula. Cómo hallar el valor instantáneo, cómo hallar el valor eficaz en tensión y cómo hallar el valor eficaz en corriente. Y simplemente es la tensión máxima. Si nosotros tenemos 120 voltios RMS, que dijimos que era tensión eficaz, pues realmente en el toma no hay 120. Hay 120 por raíz de 2. ¿Quién hace la multiplicación y me da el resultado, por favor? Pero no hayan dormido, ¿no? Eso da como 150 y qué, o 163, algo así, voltios. ¿Listo? En valor pico. ¿Listo? Valor pico, o sea, la cresta de la onda. La cresta, hagan de cuenta que eso es una ola.
La cresta de la ola. ¿Alguien me puede comprobar el resultado? Me tocó a mí. ¿120 por raíz de 2? Eso es 1,41. Hay casi 170 voltios, muchachos. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, ingeniero, ahí estaba haciendo la multiplicación. ¿Sí entendieron ese pedacito? Que cuando nosotros pretendemos descomponer lo que compone, valga la redundancia, la onda de corriente alterna, debemos tener en cuenta varios conceptos. A todo eso hacia poder calcular y decir que en un sistema trifásico, ¿sí?, nosotros tenemos que tener en cuenta conceptos como fase, desfase, ¿sí?, desfase, frecuencia, como lo vemos acá, y la frecuencia, pues es la misma frecuencia del corazón, ¿sí? ¿Cuántas pulsaciones hace mi corazón en un minuto? ¿Cuántas debería hacer para que el ritmo cardíaco sea normal? ¿Ustedes saben? 60, Algo parecido. 62. Algo parecido. Listo. Digamos que 60. Entonces, 60 pulsaciones en un minuto. Eso es una frecuencia. ¿Cuántas vueltas le doy yo a la cancha en 10 minutos? Sí. Y la frecuencia a la que funciona la red nacional en toda Colombia, la red eléctrica, es a 60 Hz. Los Hz es la unidad de medida de la frecuencia. ¿Y qué son los Hz? Ciclos, véanlos acá, por segundo. Tengo acá el tiempo en el eje X, tengo acá la tensión. Esta onda, por ejemplo, ¿qué frecuencia es? ¿Sí entendieron? Analícenla. Espérenme un momento. Analícenla un segundo. ¿Cuántos hertz o de cuántos hertz es esa onda que está en el dibujo? De 60. 60. Contémosla. ¿Listo? 1, 2, Contémosla a ver. 3 ciclos. 3 ciclos. 3 ciclos, ¿en cuánto tiempo? En un segundo. En un segundo. ¿Listo? No, pero bien, el que respondió, hombre, aquí estamos para equivocarnos, no hay problema. En un segundo. Y el que no se equivoca y el que no se arriesga, no tiene novia bonita. ¿Listo? Entonces, mire, un segundo es el tiempo en que esa onda hace un ciclo completo. 1, 2 y 3. Hace 3 ciclos completos en un segundo. Lo podemos poner en horas, pero el tiempo, de acuerdo al sistema internacional, se mide en segundos. Bien. Y se representa con la letra F y se mide en Hertz. Cuando hablamos de ciclos por segundo, hablamos de Hertz. ¿Quién no ha escuchado en la emisora de que sintoniza la emisora a 79.3 megahertz? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos el radio en la misma frecuencia a la que está la emisora, podemos escucharla.
¿Listo? O la sintonizamos, pues, para que... Miren que no va más allá de los ejemplos cotidianos que nosotros vivimos en el día a día. Bien, ¿entendido ahí el concepto de frecuencia? Sí, señor. Sí, bien. Seguimos. Eso tiene unas fórmulas muy sencillas, mire. Es igual al inverso. La frecuencia es igual al inverso del periodo. A1 sobre periodo. Entonces, la frecuencia, en este caso, para esta onda, ¿sí? Sería igual. El periodo aquí es un segundo, serían 3 ciclos sobre un segundo, o sea, 3 Hz. ¿Listo? Como lo dice la fórmula. Bien. Lo mismo puede hacer con el periodo. Entonces, el periodo, ¿a qué sería igual? A1 sobre la frecuencia. Mire, la frecuencia está relacionada directamente con la velocidad angular. También la frecuencia nosotros la vemos en los motores, muchachos. ¿En los motores qué es? Pues una carcasa, una armadura que lleva unas bobinas y un rotor, ¿cierto? En el medio. Discúlpenme si no, esto aquí lleva unas bobinas. Esto es un motor. Discúlpenme el choneto. Y este es el eje o el rotor que nos da ¿qué? Nos da la fuerza, ¿cierto? Ya sea para alimentar un compresor, para alimentar una nevera, alimentar una lavadora, el motor de cualquier aparato, ¿sí? No vamos a diferenciar porque los fenómenos eléctricos son los mismos en cualquier aparato. ¿Listo? Entonces, un motor puede ser un alternador o un alternador puede ser motor de acuerdo a cómo se induzca la fuerza. Si yo le hago fuerza al rotor y pongo a girar el rotor, así sea con la mano, puedo inducir una corriente eléctrica en el estator. Y si le inyecto una corriente conectándolo al toma, puedo generar un giro en el rotor. Entonces, miren la versatilidad que tienen y lo que hablábamos ahorita, los motores de corriente alterna. ¿Sí? Al ser, al no diferenciar entre positivo y negativo, ¿sí? Al ser una onda que varía en esos valores positivos y negativos, pues es más fácil la construcción, no necesita colectores como necesitan los motores de corriente continua, ¿sí? Escobillas y cosas por el estilo, ¿listo? Hacen que los motores sean, de hecho, más fácil de construir que un motor de corriente continua. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, ustedes quedan con esta presentación PDF, la resuelven, entonces ya hablamos de una velocidad angular que es igual a 2pi por la frecuencia. Siempre que vean un 2pi, ¿sí? O esta constante 2pi, están hablando de que lo que están evaluando es alrededor de una circunferencia, de un círculo, ¿sí? ¿Por qué es pi? 3.1416. ¿Sí? Eso es una constante entre el radio, ¿sí? Y la circunferencia. Siempre va a ser la misma. Listo. Pi es 3.14, 2pi sería 6,28. Bien. Es una relación y es una, discúlpeme la expresión, es una maldita constante universal que todavía no se le ha podido cerrar en números, ¿sí? Computacionalmente todavía no, la constante no cierra, ¿sí? No es un número redondo, o como le digo, mm, todavía tiene tantos decimales que no se ha podido llegar hasta el final de ese decimal. Entonces, es una constante universal que relaciona
el radio de cualquier círculo con la circunferencia. A medida que crece el radio, la circunferencia va a crecer 3,14 veces. Es lo que quiere decir. ¿Listo? Bien. Ahí hallan y aplican la fórmula, las mismas fórmulas que teníamos acá. Discúlpenme, me devuelvo un poco. Mira, aplican esta, la del valor instantáneo, porque el ejercicio pide el valor instantáneo, que alcanzará una tensión que está a 50 Hz, con una velocidad, una frecuencia de onda a 50 Hz, y un máximo de 311 voltios. Esta es la onda. Esta onda es a 50, opera a 50 Hz, como en Europa. Las redes eléctricas en Europa, en Chile, en Estados Unidos, son a 50 Hz. Tiene un valor pico de 311 voltios. Y están preguntando por el valor instantáneo en cualquier punto cuando el tiempo es 0,3 segundos. Aquí es el tiempo. Digamos que aquí es 0,003 segundos. En este punto. Están preguntando qué tensión o qué valor instantáneo de tensión tiene esa onda en ese tiempo. Listo. Aplican las fórmulas, hallan la velocidad angular, luego aplican la fórmula de tensión instantánea. Venga, borro acá para que se vea bien. Esta es la fórmula de tensión instantánea acá. Y reemplazan valores. ¿Listo? Hay que saber un poco del manejo de la calculadora, pero bueno, todo eso está en los videos del canal para que lo repasen a profundidad. Sí. A los 0,03 segundos, como lo preguntan acá, el valor instantáneo es 251,6 voltios. Acuérdense que el valor pico es de 311 voltios. Es lo máximo que va a llegar esa tensión. Y a los 0,03 segundos, puede ser como por acá, creo. Esa tensión es a 251. O está en ese momento en un valor de 251. Entonces, miren para que lo tengan en cuenta el fenómeno que se presenta encima de sus cabezas. Rápidamente, los bombillos que nos alumbran están apagados en un instante de tiempo. ¿En cuál instante de tiempo? Cuando la onda pasa por cero. Cuando la onda pasa por aquí por cero, prácticamente el bombillo se apaga. ¿Qué pasa? Que lo hace tan rápido como un colibrí, que nuestros ojos no son capaces de percibir que el bombillo se apaga. ¿Listo? Porque lo hace a 60 ciclos en un segundo. Y nosotros somos capaces de percibir la diferencia, ¿sí?, entre apagado y prendido solamente, si no estoy mal y me corrigen, a 25 Hz. Hasta 25 Hz podemos captar de que un colibrí, ¿sí?, está batiendo las alas. Pero ¿quién de nosotros ha podido visualizar que un colibrí está batiendo las alas? A menos de que lo cojan a cámara lenta. Él parece que no moviera las alas, ¿cierto? ¿Es correcto o yo soy el androide que tiene? Es correcto. Correcto, ¿Sí? ingeniero. Él parece que no batiera, que estuviera flotando. ¿Por qué? Porque las bate tan rápido que nuestros ojos no son capaces de percibir la diferencia. Bien. ¿Entendido hasta ahí el ejemplo? Sí, señor. Y repásenlo, ¿sí? Listo. Ojo con estos términos. Radianas sobre segundos, ¿sí? El seno, todo eso lo tiene la calculadora. Y si no, lo podemos hacer en la calculadora eléctrica en la aplicación que ya hemos trabajado en la clase 12. En el video, en los videos del canal, en la clase 12, está el manejo de la calculadora y poder hallar todo esto
solamente sabiendo los conceptos y metiendo los valores de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, ¿hacia dónde iba? Y era lo que había quedado al final de la clase anterior. Hacia el concepto de fase y desfase. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros ya hablamos de circuitos trifásicos, me quedo feo. Si ya hablamos de circuitos con 3 fases, 1, 2, 3 fases que alimentan, por ejemplo, un motor, una bomba de un acueducto, ¿listo? Con una fase, ahorita se llaman A, B y C. Estas fases, sí, estas líneas vivas que llevan corriente, que llevan una corriente I A, una corriente IB y una corriente IC, no son las mismas. Por eso, si las 2 fases se llegan a tocar, se produce un cortocircuito. Como la tensión es la misma, en cada fase, por ejemplo, es 220 voltios, no hay problema, pero como las ondas están en el desfase, para que pueda ser un circuito trifásico y para que puedan funcionar los motores, hay que desfasar estas corrientes o estas fases, ¿sí? 180 grados. 120 grados. Muy bien, muy bien. 120 grados. Una cosa es la magnitud, o sea, qué tanto voltaje, 311. Esta otra onda puede ser de 150, la mitad. Pero sí están en fase, mire, pasan por cero al mismo tiempo. ¿Sí? Y aquí vuelven a pasar por cero al mismo tiempo. Aunque son de diferente magnitud, estas 2 ondas están en fase. Y eso es lo que quiero que entiendan con los dibujos, ¿sí? Pero estas 2 ondas no están pasando por cero al mismo tiempo. Esta pasa a un tiempo T1 y esta pasa a un tiempo T2 diferente. Esta puede pasar a 3 segundos y esta a 5 segundos. O sea, por lo tanto, están en desfase. ¿De cuánto puede ser de 120 grados? Puede ser de 180, de acuerdo al sistema. Nuestro sistema trifásico se desplaza 120 grados. Esto es como una constante ya. ¿Listo? Todo sistema trifásico está desfasado a 120 grados. ¿Listo? Entonces, eso ya es una constante. Ahora vamos a ver esas componentes. ¿Listo? Tenemos un sistema trifásico 220. La primera fase siempre está desfasada o es el punto de referencia, está en 0 grados. Este voltaje 1 de la tensión 1 está a 0 grados. ¿Se las voy a hacer acá? Esperen un momento. No está aquí esa información, pero puedo hacerla. ¿Listo? ¿Cómo son los desfases en la corriente alterna? Trifásica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya. Tenemos el plano cartesiano. Dijimos que aquí son 0 grados, aquí son 90 grados. Esto es como pararse y girar. Si me dicen gire 90 grados, pues giro hacia la izquierda, ¿cierto? Y quedo mirando, digamos que tengo el plano cardinal, estoy mirando hacia el norte, quedo mirando entonces hacia el occidente. Si me dicen gire otros 90 grados, pues me doy la vuelta completa, o sea, quedaría a espaldas desde el punto inicial. Y si me dicen gire 270 grados, pues estaría mirando hacia el oriente. ¿Listo? Digamos que aquí es el norte, aquí es el occidente, aquí sería el sur y aquí sería el oriente. Bueno, también coloquémosle así, occidente y oriente. Entonces,
la matemática que involucra las tensiones y las corrientes se representan con un vector. Como tenemos una fase, este sería el vector 1 a 0 grados. Como tenemos una segunda fase en un sistema trifásico, como su nombre lo dice, este otro vector estaría desfasado más o menos a 120 grados, es decir, a 120 grados. El voltaje 2 y el voltaje 3 estaría desfasado ¿a cuánto? De la tercera fase, 120 grados. 240 grados con respecto a cero, ¿listo? Siempre es con respecto a cero. Sí, 120 grados con respecto a B2, es correcto. Sí. Y más o menos daría como por acá, los 240 grados con respecto a cero, ¿sí? A este giro, hasta acá. Y entre ellas, 120 grados. 120 grados acá, mire, 90 más otros 30 da 120. 120 más 120, 240. Y aquí, este resto de giro, para volver a 360 o el mismo cero, 240 o 360 menos 240, ¿cuánto da? 120. ¿Listo? Entonces, es un desfase, digámoslo así, igual en grados de cada una de las tensiones. Bien. ¿Por qué? Porque Nikola Tesla lo pensó así y se dio cuenta que los motores funcionando con corriente alterna trifásica generaban mucha más potencia que con corriente directa, eran más fáciles de construir y bueno, el mundo le apostó a la corriente alterna, fue la mejor decisión y ahí en el canal hay un documental de la guerra de las corrientes que explica muy bien este fenómeno. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos con el repaso de la corriente alterna? Bien, bien, bien. Bien. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de presentar por ahora. ¿Alguna pregunta, petición, queja o reclamo? Sí, si no tiene más preguntas, pues continuamos con abrir el siguiente módulo. Listo. Vamos a hacer la introducción al siguiente módulo, que es componentes y elementos eléctricos. Bien. Permítanme acá, yo localizo la presentación. Sí. Dentro de esos componentes y elementos eléctricos es un módulo un poquito largo, pero vamos a conocer cada uno de ellos antes de meternos con el módulo de instalaciones domiciliarias y comerciales. Son instalaciones internas, eh, domiciliarias y comerciales. Quiero que conozcan primero los componentes de esas instalaciones. ¿Listo? De verdad, si tienen alguna pregunta, es hora de hacerla, muchachos. Si necesitan entender alguna cosa más, ahí está el canal. No duden en preguntarme por interno si les da miedo en el grupo. Bien. Eso, sí señor, eso, hacerle un buen repaso y cualquier inconveniente o duda ya se le escribirá por interno. Listo. Les voy a presentar pantalla. Para hacer la introducción y mañana continuar con el de componentes y elementos eléctricos, que sé que es bastante interesante y les va a ser útil. Profe, perdón, yo tengo una preguntita. Sí, señor. Cuando estamos hablando de motores que trabajan a 110 y a 220, eh, digamos, o sea, yo quiero saber si un motor, digamos, cuando trabaja a 220, es cierto que hay menos consumo de energía o es lo mismo que cuando funciona a 110. Quiero saber eso. Buena pregunta. Ujú. La potencia, ¿no? La potencia tiene que ver con la energía. Sí. Entonces, vamos a hacer eso. Por acá. Eso se lo puedo explicar un poquito
con matemática para que quede claro también y para que quede bien explicado. Muchachos, la potencia, según la fórmula de la ley de Watt, es igual a la tensión por la corriente. Usted me está diciendo que, sí, el motor de 220 trifásico, ahora bien, cuando le metemos, y es una potencia trifásica, le metemos que meter el raíz de 3. Pero digamos que es bifásico, que es de 2 fases, para no meterle esa raíz de 3. Entonces la potencia es igual a la tensión por la corriente, y así la corriente, a la tensión usted la suba de 120 a 220, ¿sí? La corriente se va a comportar en forma inversa. Le va a disminuir la corriente. Es la misma potencia, va a consumir la misma energía, pero sí hay una ventaja. ¿Listo? Y es que podemos disminuir el calibre del conductor de ese sistema si elevamos la tensión. ¿Listo? Entonces, el valor de la cometida, aunque de pronto se va a ir un cable más y eso va a disminuir y, digámoslo así, que el sistema se va a comportar mejor. Bien, cuando tenemos altas potencias, siempre vamos a tener un sistema trifásico. A mayor voltaje, menos amperaje. Exacto, y por eso nosotros, y un ejemplo muy claro, las líneas de transmisión, elevamos el voltaje desde el punto de generación, ya sea una hidroeléctrica, una termoeléctrica, un parque solar o un parque eólico. Elevamos la tensión, transmitimos a grandes kilómetros, 100, 200, 300 kilómetros, ¿sí? A grandes tensiones para disminuir la corriente. ¿Por qué? Porque si colocamos cables muy gruesos, pues vamos a tener que hacer torres más robustas para que aguanten la tracción de ese cable mecánica. Pero si elevamos la tensión, pues podemos disminuir el calibre conductor y llevar esa misma potencia, la potencia es la misma, a gran distancia. ¿Listo? Ojo, y aquí entra también un dato para aclarar. El transformador, cuando yo tengo un transformador, digamos que este es el transformador, también el transformador lo representamos con un triángulo, también eso puede ser un transformador, no transforma la potencia, solamente, y el término está mal, eleva o reduce la tensión. De acuerdo a por donde usted le meta la tensión, él hace el efecto de disminuir o elevar ¿qué? La tensión. Pero la potencia a la entrada y a la salida es exactamente la misma. Bueno, por las pérdidas, realmente no son significativas. Normal. Hay unas pequeñas pérdidas por el núcleo y el hierro, eso lo vamos a ver ahorita en componentes y elementos, pero buena pregunta, la potencia es la misma, ya sea un sistema trifásico. Si usted consume potencia en un determinado tiempo, pues tiene energía. Y esa energía se la cobra la electrificadora en forma de kilovatio, y si quiere vaya y mire el recibo por hora. ¿Listo? ¿En qué se mide la potencia? En vatios. ¿En qué se mide el tiempo? En horas. Kilovatio-horas. Profe, la pregunta mía es, o sea, la respuesta en sí a lo que yo le estaba preguntando era que si el consumo va a ser el mismo, o sea, digamos en cuanto al medidor, en cuanto a lo que estamos hablando del cobro, va a ser la misma. Sí, la potencia y el consumo es el mismo. El consumo y la energía. Sí, Es okay. exactamente el mismo. Si usted la eleva a 220 trifásico o la pone a 120, el consumo va a ser exactamente lo mismo. Okay, Por sí, yo sé que ejemplo, los aires acondicionados vienen a 120 y a 220, ¿cierto? sí. Pero la potencia es igual. Usted a la final, ¿qué necesita? Que le enfríe determinada área, y para esa determinada área necesita una potencia. Si fuera distinta, entonces el de 120 no le serviría para un área más grande. Pero, y respondiendo a la pregunta, de manera certera, la potencia o el consumo
porque lo que le trato de decir, campeón, es que el consumo es potencia por tiempo. Eso es consumo. O lo que tú me dices como consumo, Ajá. ¿sí? Es energía. Energía, que es potencia en un determinado tiempo. A ver, si usted atiende a la chica, ¿sí? La atiende en media hora, ¿sí? Haciendo el mismo ejercicio, aplicando la misma potencia o el mismo trabajo. La potencia es un trabajo que uno hace. ¿Quién es más potente? ¿El que la hace, la satisface en media hora o el que la satisface en una hora? ¿Y quién gastó más energía? Pues para ponerlo como en términos coloquiales El que y satisface en ponerle una algo hora de sabrosura. ¿Listo? gasta Es más más, energía. más potente el man y gastó más energía, ¿sí? El que la satisfazo o, o, o la puso contenta una hora. ¿Listo? Entonces, allá va el concepto de consumo. Pero buena pregunta. De hecho, de hecho, hace poco tuve una discusión con otro ingeniero muy bueno Oiga, oiga. por estos conceptos, por esta fórmula. Bien. Entonces, vamos a hacer la introducción, ya como para finalizar esos minutos, 9:21, nos quedan 10 minutos. ¿Listo? Y vamos a ver con elementos y dispositivos eléctricos. Es muy importante que sepan qué accesorios, qué equipos, qué elementos, porque a un breaker no se le puede llamar como un equipo, ¿cierto? De pronto un tablero sí es un equipo que está compuesto de breaker, de pulsadores, de relé, de contactores, de señalización, ¿sí? Pero por eso se llama elementos y dispositivos eléctricos. Bien, entonces, vamos a tener de las dos variedades o tipos y aquí vamos a ver accesorios y equipos electrónicos de interrupción y de protección, servicios y componentes auxiliares que son necesarios, absolutamente necesarios en cualquier sistema eléctrico industrial, domiciliario de pronto no, sí, prácticamente que no se ve, pero ya cuando hablamos de comercial, industrial, centros comerciales y todo, tenemos que tener en cuenta los servicios y componentes auxiliares. ¿Sí? Accesorios para instrumentación industrial y variadores de velocidad. Bien. Entonces, estos equipos están presentes en la industria y son de obligatorio conocimiento por parte de un técnico electricista. No los podemos obviar, tenemos que saber bien qué es un interruptor, qué es un fusible, para qué sirve, qué fenómenos protege, qué contra sobrecorriente, qué contra sobrecarga, qué contra cortocircuito, qué contra eh, mm, corriente diferencial a tierra, ¿listo? Sobre tensiones. Bien. El más básico y el que vemos en las casas es el breaker, ¿listo? Este es el símbolo de un breaker, ¿listo? Es el más utilizado. Normalmente se dibuja abierto, abierto, porque cerrado pues sería una línea, ¿no? No tendría sentido dibujar un breaker. Entonces, ese es el dibujo para que acá vamos a empezar a ver simbología y que ustedes empiecen a identificar símbolos en un plano. Esos símbolos pueden variar, pero casi siempre son los mismos, ¿sí? O por lo menos uno llega a concluir porque ya tiene una referencia. Listo, entonces tenemos los interruptores automáticos, se le llaman IA, ¿sí? Y los pequeños interruptores automáticos que se le llaman PIA. ¿Cuál es la diferencia? Estos se utilizan para la industria y estos se utilizan para las instalaciones domiciliarias. Bien. Entonces, pueden ir también y se diferencian en las corrientes. Un interruptor
para instalaciones industriales más robusto va desde los 0,5 amperios, medio amperio, hasta los 6.300 amperios. O sea, bastante grande, y miren la diferencia, que eso, un interruptor para una instalación domiciliaria va desde los 6 amperios hasta los 125 amperios. Bien, entonces miren que la tabla nos permite diferenciar, comparar las diferencias entre los dos tipos de interruptores. La tensión, aquí podemos tener tensiones hasta de 1000 voltios y aquí solamente hasta de 400 o 600 voltios. ¿Sí? También lo... Listo. Y la aplicación, ya lo dije. ¿Cómo funciona un interruptor y de qué está compuesto un interruptor, ese breaker, ese taco? Ustedes me imagino que lo llaman taco, muchos de nosotros lo llamamos así en algún momento, pero su nombre es interruptor termomagnético. ¿Listo? Como está acá escrito. O magnetotérmicos. ¿Y por qué el nombre? Pues miren, hay una parte que protege contra los fenómenos magnéticos y hay otra parte del interruptor que cumple una función de protección contra los fenómenos térmicos. ¿A qué voy? ¿Qué pasa cuando una máquina, por ejemplo, un motor para sacar guarapo? Cuando vamos a tomar guarapo, casi al borde de la carretera siempre, tienen un motor, ¿cierto? Que exprime la caña. ¿Sí lo han visto? ¿O no han tomado guarapo nunca? Sí, señor. ¿Qué pasa si le meten una caña muy gruesa? Se traba, se tranca. Entraba el Se motor, traba entraba. y empieza a girar más lento. ¿Listo? Lo sobrecargamos, ¿cierto? Se sobrecarga el motor. Al sobrecargarse, se calienta bastante y produce un fenómeno térmico que este interruptor en el circuito de donde está conectado, del tablero donde está conectado el toma, donde está conectado el motor, no sé si me hice entender, sí, está vigilando el comportamiento o el calentamiento del circuito. Si él se da cuenta que el circuito se calentó, ¿sí? Porque le metieron una caña demasiado gruesa, no la picaron, no la abrieron, ¿sí? Estaba muy grande y empezó a girar lentamente, no se alcanza a trabar, ¿sí? O se traba, ¿sí? Y empieza a calentarse. Si yo lo dejo en esa posición, lo más seguro es que el motor se queme. Pero para eso está el interruptor que dispara por efecto magnético, por una sobrecarga. Es el fenómeno que vigila la parte térmica. ¿Dónde está en el interruptor? Miren, ahí está la figura haciendo la apertura y el cierre del interruptor. ¿Dónde está ese sensor? Está acá. ¿Listo? Es una lámina que se deflecta Platina y bimetálica. bimetálica, se le llama bimetálica, y mediante un efecto mecánico de trinquete libera un resorte para que se abra el circuito. ¿Listo? Pero también podemos tener otro fenómeno diferente a la sobrecarga, que es el cortocircuito. ¿Y por qué es diferente? Porque es una sobrecorriente muy rápida, muy rápida. Esa vaina es una curva así. Tenemos aquí la corriente en el eje Y y tenemos aquí el tiempo. Y esa vaina en muy poco tiempo alcanza unas corrientes muy elevadas. ¿Quién vigila ese fenómeno? La bobina. O sea, la parte magnética. Siempre que haya una bobina en un circuito, hay un campo magnético. ¿Listo? O estamos hablando en términos magnéticos. Entonces, para que lo tengan claro, contra qué fenómenos eléctricos protege un interruptor? Porque es un dispositivo de protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos. ¿Qué pasa si no vigilamos un cortocircuito? Pues amigo, si la casa es de tabla, se le enciende.
Si el cielo raso es de tabla, se prende. De acuerdo a bomberos, la mayor cantidad de incendios se producen por cortocircuitos o sobrecargas, por fenómenos eléctricos. En las industrias, en Bogotá, hace muchos años eran muy comunes las colchonerías donde hacían colchones, que eran instalaciones industriales que no cumplían reglamento eléctrico, sí que se incendiaban las colchonerías. ¿Listo? O, o industrias que trabajaban con sistemas eléctricos muy poco robustos, muy poco protegidos, pues, hombre, echaban candela. ¿Listo? Echaban candela. Bien, ¿entendidos ahí cómo funciona un interruptor termomagnético? Sí, señor. Bien. Por eso ahorita exigen el RETI. Claro, ahorita ya se exige el RETIE y una instalación cuando usted la modifica, si es antigua, tiene que ir modificada de acuerdo al RETIE. Si es nueva, pues obviamente tiene que cumplir con RETIE. Eh, Se creó un organismo que se llaman organismos evaluadores de la conformidad, OS, Para minimizar por ejemplo, en riesgos. Incontec, ¿sí? Y ahí podríamos hablar cualquier cantidad. Tuve la oportunidad de trabajar con un organismo de esos que llaman ICE, que es como el Incontec, pero de México, abriendo oficina en Bogotá. Miento, ICE, pero con la I. Ellos certifican los computadores Hewlett Packard. eh, Son muy buenos, ¿sí? Son muy buenos. Tienen una filosofía de trabajo y lo que hacen es certificar productos eléctricos, mecánicos, porque todo ahorita es certificado. Entonces, por ejemplo, si usted manda a traer de China una cantidad de breakers o de lámparas o de paneles solares, ellos tienen que ir con certificación red. O si no, en la ventanilla única de comercio exterior, el BUCE, le paran la carga en puerto y no entra. Si usted no demuestra que esa mercancía que está declarando como eléctrica cumple con los requisitos de productos retro. O RETILAB en caso de la Y, iluminación. o en RETILAB en caso de la iluminación. Muy bien, veo que tiene. O sea, muchachos, lo que está diciendo el compañero es la Biblia del electricista. ¿Listo? Así como el pastor tiene la Biblia católica, apostólica, Y el, romana y o el otro es el pentecostal, retail. la del electricista es el RETI Y la o la otra es el retail. electricista. Hay ahora, y el RETICU, ¿listo? Sí, el retail es el de comunicaciones, si no soy mal, y el RETICU es de etiquetado. O sea que en el país de los abogados, que es Colombia, pues proliferan los reglamentos, las leyes, las certificaciones y todo es burocracia, ¿listo? Todo se vuelve burocracia. A diferencia de los chinos que solamente mandan partido y allá se hace todo rápido, ¿no? Construyen un hospital en 6 días. Aquí para construir un hospital tenemos que rogarle a Dios que no se roben la platica a los políticos. Ujú. Pero bueno, para allá vamos, ¿no? Bien, muchachos, yo dejo hasta ahí, es bastante el tema, es sabroso, mañana vemos cómo funciona, o sea, miren bien cómo es la función térmica y magnética, ya el circuito, miren, ese es el circuito eléctrico de la figura anterior, ¿sí? Cómo nosotros empezamos a desplazar la mente, a hacer, digo un amigo, rayas y bolitas, porque a la final estos son rayas y bolitas, abierto, cerrado, lógica de unos y ceros, ¿sí? Aprender a censar qué es un sensor, por qué sensa, a la final abre y cierra un circuito o abre y cierra un contacto y esa manipulación de forma coordinada pues permite proteger, automatizar, controlar, vigilar, señalizar y una gran cantidad de funciones que vamos a ver más adelante. Bien, los dejo hasta ahí por la clase de hoy. Mañana continuamos con mecanismos de disparo y voy a parar la grabación. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, Sí, señor.
El número que aparece en el grupo es el número suyo personal. Sí, tengo dos. Imagínate que el primero, el original, el 315, eh, bueno, cometí un error ahí de decisión. De hecho, perdí un poco de contacto y de información por querer resolverle y hacerle un favor a una persona cercana. Entonces, estoy utilizando ahorita mi personal. De hecho, por eso a Maximiliano no le he podido añadir porque es el que creó el grupo o yo lo creé desde el otro número. Entonces, estoy en el trámite de recuperar mi número, de recuperar mi teléfono también, porque perdí teléfono y SIM card. Entonces, Si no, me disculpan ahí, no sé, pues tratar de aprovechar la coyuntura. Listo. Pero puede hablarme ahí por el interno, listo, que aparece ahí promocionando la clase, compartiendo el link, pues es mi número personal. No tengo nada que esconder. Las clases no, son no, sí, certificables. ingeniero, Si ustedes cumplen con todas las clases, es certificable, ¿sí? Eh, no, sino que yo y le iba a marcar, válido pues, ante el CONTE. Cuénteme, Heile. sino que le iba a marcar, pues, para comentarle una inquietud, pues, acá donde yo estoy laborando, pero entonces por eso era que le preguntaba que si era su número Ah, bueno, personal, listo, pero Heile. entonces yo le marco, No, era para marcarle a ese con número. gusto, con gusto me puedes llamar mañana por la mañana. Yo estoy Bueno, terminando ingeniero. ahorita unas propuestas que estoy pasando. Muchachos, estoy trabajando sobre poder montar un parque solar en el Caquetá de más o menos unas 10 hectáreas. Entonces estoy metido hasta el fondo con ese proyecto, sacarlo adelante, negociaciones con la electrificadora. Por eso quiero que aprendan de la parte fotovoltaica ya como la crema del pastel, el último módulo, pero para ello necesitan saber todo eso, ¿no? Los fenómenos. Una instalación fotovoltaica es corriente DC, inversores, diodos, subestaciones, es muy completa. Norma, Eh, qué pena. ¿En qué parte de Caquetá está el proyecto? el proyecto está para la región del Caquetá. Yo estoy aquí en el Caquetá, en este momento estoy en Florencia, Sí, viviendo. sí, Caquetá, Si pero quieres, ¿qué hasta les municipio mando de la qué ubicación región? donde estoy, yo no tengo ningún problema. Y en estos días yo creo que arranco para a dirigir un proyecto de 20 megas en Gualanday, Tolima, si Dios lo permite, pronto. Sí. Aquí está dirigiendo una mega pequeño en Solano, Caquetá. Se suspendió el proyecto por ahora, pero el de Gualanday me interesa bastante poderlo dirigir porque es muy parecido al que voy a hacer acá. Que voy a hacer acá lo tendría que tener ya construido y funcionando en el 2000, a finales del 2026. Sí. Entonces son proyectos de bastante inversión y estamos trabajando en ello, hermano. Pues, aprovechando, muchachos, hay trabajo en todo el mundo para la parte eléctrica. En España, los españoles y las empresas españolas están haciendo unos proyectos brutales en todo el mundo. En Australia, en Alemania, ni qué decir, ¿sí? En Estados Unidos, ni qué hablar, porque toda esta transición energética no solamente se está viendo en Colombia, sino que se está viendo en el mundo. Y estamos hablando de países que tienen un poder per cápita 100, 200 veces, 1000 veces el de Colombia y están invirtiendo en uno de los proyectos que pues, los de Colombia se quedan en pañales, ¿sí? De hecho, no hemos empezado ni a desarrollar La Guajira, que es donde está un potencial del mundo eléctrico en solar y en eólico, pero pues las políticas y la burocracia no dejan avanzar. Bien, los dejo hasta ahí con la problemática del país. Espero mañana verlos y seguir con el tema. Cuídense mucho. Listo, hasta mañana, que descansen. Feliz Muchas noche gracias. para todos. Igual